Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que la estén pasando de lo lindo. Y hoy estaré hablando sobre 13 monedas Roosevelt Dime, pero con errores que se consideran los más valiosos. Sin embargo, algunas monedas con ciertos errores específicos sí pueden valer mucho dinero. A pesar de que las monedas Roosevelt Dime no son muy populares entre los coleccionistas, porque los consideran monedas muy comunes, pero no se apresuren en descartar estas monedas porque se han encontrado errores bien conocidos que pueden valer mucho más que su valor nominal. Empecemos con la moneda del año de 1996 W. Roosevelt Dime. Y esta moneda con acuñamiento de CKW es verdad que no tiene error, pero es una edición especial que la Casa de la Moneda de los Estados Unidos encargó a las instalaciones de West Point, que acuñaban para conmemorar los 50 años de aniversarios de la moneda. Se emitió como parte de un conjunto para ser parte de un set, lo que significa que ninguna de estas monedas se puso en circulación oficialmente. Dicho esto, grados inferiores, tal como Mint State, pudieran valer entre $10 a $16. Sin embargo, si su grado fuera calificada como MS-67 o superior, puede generar hasta $45. Veamos la segunda moneda del año de 1982, Roosevelt Dime sin acuñamiento de seca, o sea, eso fue como un error. Y sí sabemos que la Casa de la Moneda comenzó a utilizar la del acuñamiento de CKP en 1980 para distinguir las monedas acuñadas en Filadelfia. Las monedas se hacían manualmente, dejando lugar, bueno, a ciertos errores. Y esto es lo que sucedió con unas 75,000 monedas Roosevelt de 1982 que fueron acuñadas sin el acuñamiento de CKP, la letrecita P. Y vamos a aclarar que existen variedades. Las monedas que fueron acuñadas fuertemente de 1982 sin acuñamiento de seca son más valiosas que sus contrapartes, que son débiles. El ejemplar con calificación de MS-65 se vendió por alrededor de $2,185. Muy buen dinero. La siguiente moneda es del año de 1965, Roosevelt de transición. Y vamos a aclarar esto. La Casa de la Moneda detuvo la producción en planchas con un 90% de plata, pero esto fue en 1964, debido a una grave escasez de plata. Por lo tanto, a partir de 1965, las monedas Roosevelt se acuñaron en una plancha revestida de cobre y níquel. Sin embargo, se acuñaron por error algunas monedas de 1965 en planchas de plata, lo que resultó en un error de transición. Y esto lo pueden verificar en la orilla de la moneda cuando es completamente blanca. Se han vendido estas monedas de transición en 1965 acuñadas en plata hasta por $3,000. Pero la moneda que está en muy buenas condiciones en estado de gema se han conseguido hasta por $9,000. Es mucho dinero. Veamos otra moneda con error del año de 1969 de Roosevelt acuñado, o sea, su acuñamiento de seca es repujada. Para ver este tipo de error se necesita una muy buena lupa. Tras una inspección más cercana, también notarán que el acuñamiento de seca detecta algunas duplicaciones, como si hubiera golpeado otra letra D encima de la subyacente.
Estas monedas en condiciones normales valen más o menos su valor nominal, pero uno con dos tipos de errores y además con perfecto estado pueden estar al menos en $100. Pero si su error con matriz doble y con acuñamiento de seca repuñada se han vendido hasta por $1,500. Ahora veamos la quinta moneda de prueba del año de 1964 de Roosevelt, con 90% de plata, y no circularon para el uso público. Hace que la moneda sea aún más valiosa. Las monedas de prueba normales pueden estar en $525, pero si fuera una moneda de prueba cambio profundo, calificado como PR70, se han vendido en $4,600. La siguiente moneda es muy rara y popular entre los coleccionistas y es del año de 1968 S. Roosevelt, sin acuñamiento de seca. Estas monedas de prueba cambios son extremadamente raros, mientras que los cambios profundos son desconocidos en cierta manera. De hecho, hubo una moneda Roosevelt calificado como PF 67 que se vendió en una subasta de Heritage Auction en el 2008 por $40,250. ¡Wow! Mucho dinero. Veamos la próxima moneda que es sumamente interesante y es del año de 1999 de Roosevelt Dime, acuñado en una plancha del centavo Lincoln. Cuando se acuñó este dime en la plancha, el diseño de la moneda no llenó completamente la plancha del centavo, lo que resultó en un error de ancho. Debido a la mezcla de metales, se formó un color extraño en el error de la moneda de 10 centavos Roosevelt de 1999 de ahí, por eso es que pueden ver ese tipo de tonalidad. Definitivamente que es una moneda rara, así es que no nos sorprende que una moneda calificada como MS65 por PCGS subastó esta moneda por $10,000. La siguiente moneda les mostrará un grupo de monedas del año y esta es la de 1998 P, Grupo de Roosevelt Dimes. Y verdaderamente es un grupo de monedas Roosevelt únicas. Es bien dramático lo que pasó y no solamente se considera sumamente raro, sino que también, como dije anteriormente, se ve dramático. Consta con unas 32 monedas envueltas y destrozadas debido a lo que se cree que es una prensa acuñadora problemática. Y esto puede suceder cuando los trabajadores de la Casa de la Moneda introducen continuamente planchas en la prensa de acuñación. Este grupo de monedas de 1998 P se llegó a vender por $9,200. Veamos la próxima moneda del año de 1969 D. Roosevelt con capa revestida perdida. Algunas monedas fueron acuñadas accidentalmente y el resultado fue una moneda de 10 centavos faltante de una capa revestida que es extremadamente valiosa y muy buscada. Recuerden que de acuerdo a las condiciones se puede esperar pagar entre $50 a $100 o un poquito más, pero esta cifra puede aumentar dependiendo de las condiciones de la moneda. La siguiente moneda es del año de 1970 S. Roosevelt, sin acuñamiento de seca S. No me refiero a la moneda de Filadelfia, sino a la moneda de prueba producida por San Francisco. Se llegó a vender una Roosevelt sin el acuñamiento de seca, calificado como PF69 y se vendió por $1,610. Este tipo de error pasó también con la siguiente moneda
del año de 1975 S. Roosevelt sin acuñamiento de CKS. Los troqueles de las monedas de prueba se prepararon por primera vez en Filadelfia antes de enviarlos a la sucursal de San Francisco. Pero el proceso de preparación fue imperfecto, por lo que algunas prensas se quedaron accidentalmente sin el acuñamiento de CKS. En el 2019, Heritage Auction vendió una moneda con calificación de PR68 por la cifra récord de $456,000. ¡Wow! Esto es demasiado dinero. Interesante. Veamos esta otra moneda que les voy a mostrar y es un error interesante. Y es del año de 1967 Roosevelt Type Clip Error. Este tipo de error de recorte sucede cuando los trabajadores de la Casa de la Moneda colocan las planchas incorrectas en el centro. Y esto da como resultado que a la moneda le falte un pequeño trozo en el borde. El valor depende mucho cuán drástico es el error. No siempre generará miles de dólares. Se venden entre $40 a $60, pero existe la posibilidad de ganar mucho más, obviamente dependiendo de la calidad de su moneda. Por último, veamos la moneda de prueba del año de 1983 S. Roosevelt, de prueba sin acuñamiento de CECA. En este caso, esta moneda de prueba es de cambio profundo con campos espejados. Hubo una moneda con calificación de PF70 que se llegó a vender en la subasta de Great Collection en el 2014 por $10,560. Si desea actualizarse con estos errores en las monedas, siempre puede adquirir libros numismáticos o visitar en línea los diferentes sitios web numismáticos que provee estas actualizaciones de las monedas con errores que puede generar ganancias considerables y que valen la pena buscarlas. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Si todavía no se ha suscrito, espero que se anime. También comparta mis videos en sus redes sociales para que llegue a otros hogares. Y muchas gracias por su gran apoyo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.